arrancamos viendo lo del laboratorio de magnetismo. Dale. Bueno, voy a presentar el video y si quieren vamos tema por tema y me van diciendo si tuvieron algunas dudas en ese tema y lo que quieran que charlemos, ¿sí? Esperen que lo presento. Ahí lo deberían de ver. Ahí sí se ve. Sí. ¿Sí? Joya. Bueno, el primer tema que nosotros tratamos acá, esperen que quiero ver a ver si... Bueno, si saben de algún compañero que no escucho, que quiere entrar, me avisan, ¿sí? Si alguno le avisa. Bueno, el primer tema... Ahí hay uno. Vale. Ahí estamos, ¿eh? El primer tema que tenemos es el de las líneas de campo magnético, ¿sí? Así que de acá lo que vimos fueron... Esperen que voy a correr esto para acá. Fueron las líneas de campo magnético de los imanes que tenemos. Estos imanes que tienen norte-sur están puestos o norte-norte, bueno, no me acuerdo bien cómo era la disposición, a ver. Déjenme ver. Estaban puestos acá, sur-sur del lado izquierdo y norte-sur del lado derecho. Cosa de poder ver cómo son las líneas de campo si tenemos esos polos presentados. De esta parte de acá, ¿hay algo que no se haya entendido? ¿Hay algo que le genere dudas? O sea, acá es más o menos el mismo concepto que cuando vimos campo eléctrico, que polos distintos se atraen, polos iguales se repelen. Sí, tal cual, algo parecido. Esperen que admite Ignacio. Hola Ignacio, ¿cómo va? Estamos recién arrancando. Estamos viendo la primera parte. Sí, tal cual. Polos opuestos, sí, se atraen, polos iguales se repelen. Entonces la línea de campo, yo sé que no se ve mucho en lo que obtuvimos, pero bueno, más o menos acá tienen cómo sería de manera gráfica lo que queremos observar de este lado y de este lado. Algo importante es que a diferencia de las líneas de campo eléctrico, las de campo magnético son cerradas. ¿Qué quiere decir? Que salen del polo norte y entran en el polo sur, ¿sí? Las de campo eléctrico no eran cerradas, ¿sí? Podían quedar indefinidas. Acá, todas estas líneas que están acá, que no se ve que se cierran, bueno, se cierran en algún punto, ¿sí? O sea, ¿qué digo? ¿Qué se refiere que se cierran? Que sigue la trayectoria, sigue hasta entrar al polo sur, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda con estas líneas de campo? No, con eso. Por mi parte no. Bien. Es más o menos como un dipolo. Sí, parecido, sí. Pero bueno, recuerden eso de las líneas de campo magnético, que es específico de las líneas de campo magnético, que salen de un polo y entran en el otro. Bien. Si seguimos un poco, estaban las líneas de campo magnético de el imán de herradura, este que tenemos acá. Supongamos que tiene un polo sur y un polo norte, ¿sí? Entonces, en el imán de herradura, si le ponemos, bueno, las limaduras de hierro, se puede ver algo por este estilo, ¿sí? Creo que justo lo puse igual, sur-norte, así que saldrían del polo norte y entrarían en el polo sur. Estas que están acá, si nosotros pudiéramos hacer esto en 3 dimensiones, se verían que las líneas serían continuas, ¿sí? Eso recuérdenlo, que es lo que acabo de decir. Esto es más o menos lo básico que ya deben haber visto en teoría. Sigo. Líneas de campo magnético generadas por corrientes eléctricas. Bien. Entonces, yo sé que me quedó el video vertical, ¿eh? Pero bueno, esto lo filmamos un día y lo otro lo filmamos en otro, entonces por eso quedaron diferentes. Bueno, en el primer caso nosotros tenemos un conductor que le hacemos circular corriente, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros hacemos circular corriente por un conductor, ¿qué es lo que se genera? Un campo magnético. Perfecto, un campo magnético, ¿sí? Que serían... ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Si me lo apaga un cachito, así no hay interferencia. Bien, un campo magnético, ¿sí? Que depende del sentido de circulación de la corriente, se van a formar círculos concéntricos en una dirección o en otra, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, nosotros tenemos la batería que estaba lejos por acá, conectada, ¿sí? Se conecta la parte de arriba y la parte de abajo de un conductor, la parte positiva y la parte negativa, ¿sí? Y a eso le llevamos limaduras de hierro, van a ver que al principio están desordenadas, lo mejor posible, y cuando cerramos el sistema, esperen que voy a aceptar a Iris.
Hola, Dilis, ¿cómo va? Cuando cerramos, ¿sí? Hacemos el chispazo. Esperen que vamos a tratar de adelantar esto. Ahí va. Se observa que, obviamente, al generar el chispazo se cierra el circuito, circula una corriente, puede ser hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo esté conectado con la batería, y eso forma un campo magnético que hace que se orienten las limaduras, ¿sí? Acá cuando es un conductor, esperen que voy a tratar de acelerarlo un poco. Ahí. Bueno, al final no pasa nada. Ahí está, ahí se están acomodando. ¿Sí? Yo sé que se ve poco, pero bueno, la idea es que se forman, así igual que estos, círculos concéntricos justo en la misma dirección, porque la corriente la tenemos en esa misma dirección, ¿sí? Si pusiéramos, ¿cómo se llama esto? Ay, me sale. Bueno, brújulas. Si pusiéramos brújulas, podríamos ver el sentido de circulación del campo magnético, ¿sí? En este caso, esto es todo muy chiquitito, así que no entran brújulas acá, pero bueno, lo podríamos reproducir esto de nuevo. ¿Alguna duda con este de acá? ¿Qué opinan? ¿No? Bien. No, No, creo que no. No, joya. Bueno, acá va pregunta, ya que estamos, porque ya que el jueves rinden parcial, vamos a ir haciendo preguntas que les ayuden para el parcial también. Yo acá tengo un conductor que no es infinito, ¿sí? Porque arranca acá arriba y termina acá abajo. Si yo quiero calcular el campo magnético, no sé, en un eje que corta esto perpendicularmente por acá, ¿qué uso? Biosavart. Perfecto, Biosavart. ¿Por qué? Porque yo tengo un conductor que no es infinito. Ahora, si yo tuviera un conductor infinito, ¿sí? Para calcular el campo magnético en cualquier punto del etita, ¿qué usaría? Que creo que ya lo vieron. Ampere. Bien, la ley de Ampere, perfecto. ¿Sí? Bien, joya. Yo Así ahí como, tengo, sí, decime. ¿por qué no podría aplicar, bueno, Ampere se puede aplicar siempre, pero ¿no sería útil cuando es finito? No, en realidad no, porque, a ver, déjame pensar. Creo que tendrías el Porque mismo los problema extremos se están que... afectando. Creo que tendrías, perdón, no sé si me Sí, entrometí. Creo que tendrías el mismo problema que cuando intentábamos hacer Gauss sobre un conductor finito que nos molestaba las condiciones, el borde del claro, conductor. tal cual, lo mismo. En los extremos del alambre vos tendrías un campo magnético que no serían círculos concéntricos como esto tan bonito acá, sino que serían para cualquier lado, ¿sí? Más o menos como el imán. Imagínate una cosa así, ¿viste que salían para cualquier lado? Bueno, entonces en ese caso vos no podrías conseguir una superficie o una línea, en el caso de Ampere es una línea, recuerden, que te abarque de alguna forma todas las líneas de campo magnético. ¿Se entiende? Que es lo que uno busca con ese loop que arma en Ampere. Por eso no lo puedes usar en, no sé, en extremos finitos, ¿sí? Bueno, gracias. Joya. Cuando vos lo tenés infinito, lo que pasa es que esas puntas, esos extremos, están tan lejos que a vos no te importa en la superficie que la estás teniendo en cuenta. Bien, si seguimos un poco más, lo que hicimos fue poner dos conductores rectilíneos donde la corriente circula en el mismo sentido para los dos. Entonces, y acá vienen varias preguntas que se pueden hacer a raíz de esto. Si yo tengo dos conductores por el cual le circula la corriente en la misma dirección, ¿sí? Nosotros de acá del video sabemos que las líneas de campo magnético no se ordenan adentro, pero sí se ordenan afuera. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bien, pero que voy a chequear eso en el video porque no me lo acuerdo de memoria. No tendría que pensar más. Ahí está. A ver, ahí. Esperen que vamos al dibujito. Ahí está. ¿Sí? Uy, me pasé. No, me pasé de lado. Ahí. Como ven, en este dibujo, acá adentro no hay líneas de campo magnético. ¿Por qué? Porque ambas son en la misma... Son iguales y de sentido opuesto, ¿sí? Van para un lado y van para el otro. Entonces, como son iguales porque les circula la misma cantidad de corriente y son opuestas, se anulan. En cambio, afuera sí tenemos círculos alrededor del alambre.
Que es un poco lo que tratamos de mostrar en estas partecitas de acá. Bueno, ¿cómo sería la fuerza entre los dos conductores? ¿Qué creen? La fuerza entre los dos conductores. Eso depende del campo. El tema es que no hay campo en el medio. Bueno, pongámoslo así. Supónganse que ustedes se paran en este conductor de acá, ¿no? Bueno, si nosotros queremos saber la fuerza que siente este conductor, esperen que voy a ver, voy a dejar de compartir esto. Denme un segundo. Acá. Ahí está. ¿Me ven a mí? Sí. Bueno, supónganse que nosotros tenemos, esto está visto de frente, teníamos dos corrientes que salen, digamos, del pizarrón, ¿se ve? Más o menos. Entonces, vamos a pararnos arriba de este conductor, ¿sí? Y queremos saber la fuerza que siente este. Entonces, sabemos que la fuerza magnética, ¿qué es? Vamos a hacer diferencial de fuerza, es I por dl vector B. Bien. Entonces, si yo quiero saber la fuerza que siente 1, va a ser la corriente de 1, el diferencial de 1, pero el campo magnético de 2, ¿sí? No se puede levantar al mismo con su propio campo magnético, o no puede generarse fuerza a sí mismo con su propio campo magnético. Por eso es del 2. Entonces, ¿se ve algo? Sí. Repetirme esa parte de que no puede levantarse con su propio campo. Claro, como pasaba en campo eléctrico. Una carga no se puede levantar a sí misma, no puede ejercerse fuerza a sí misma con su propio campo eléctrico. Bueno, acá pasa lo mismo. Este conductor no puede generarse fuerza a sí mismo con su propio campo magnético. Por eso el campo magnético es del otro. Bien. ¿Sí? Siempre esto. Entonces, yo lo que tengo que ver es, si yo quiero saber la fuerza de esto, tengo que ver cómo le afecta el campo magnético externo, o sea, el de este de acá. Si este es así, tiene la corriente que sale, porque el puntito, recuerden que es corriente que sale, o bueno, campo magnético o corriente pero que sale. Como esto es un conductor visto desde arriba, sería la corriente que está circulando así, ¿sí? Entonces yo pongo el pulgar así, por regla en la mano derecha, yo sé que mi campo magnético genera círculos concéntricos así. Bueno. A mí me interesa cómo me afecta acá. Entonces, si esto hace así, acá va para abajo, o sea que en este punto, si esto hacemos así, tiqui, 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 el campo magnético externo va a ir para abajo. ¿Sí? Bien. Una vez que ya tengo el campo magnético y tengo la corriente suya, corriente y campo magnético, o sea, recuerden que el diferencial este va igual que la corriente. Entonces yo ya tengo estos dos. Con regla de la mano derecha puedo saber cómo es la fuerza que me sobra. No sé cuál usan ustedes, yo uso esta que es así, el pulgar es F, este de acá es B larga de campo magnético y esta es la corriente, siempre. Entonces, F, B, I, ¿sí? Yo acá tengo el DL que va con el I, o sea, tengo este que va para acá y tengo la fuerza, que sería este, esperen que tengo que acomodar los dedos de alguna manera, perdón, el campo magnético, FBI, a ver, FBI, ahí, esto es re difícil para la mano. ¿Se ve algo? Mi pulgar queda apuntando hacia este conductor de acá, ¿sí? Este es el campo magnético, va para abajo, esta es la corriente, sale de la hoja, va para allá, no me da la mano, y este va para este lado. O sea que la fuerza que siente este, ¿sí? La fuerza 1 que siente este debido a este es para allá. ¿Qué significa? Que es una fuerza atractiva, porque si yo hago lo mismo, el mismo análisis con este, voy a descubrir que la fuerza va hacia allá. O sea, que dos conductores por el cual circula la corriente en la misma dirección sienten una fuerza atractiva. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Sí. Más o menos. Sí, sí. No me da la mano para Repetir eso de los dedos, porque no sé si te lo entendí mal o se lo dijiste cambiado. Creo que te entendí mal yo. ¿Cuál es cuál de los dedos? ¿Cuál usan ustedes? ¿Esta mano así? Yo uso la de la mano. Claro, yo uso mano derecha clásico, no los tres Es lo dedos. mismo. Esto es lo mismo que esto, porque esto es F, para acá apunta B larga y para allá Claro. va I. Es lo mismo, F, B, I.
Lo que Claro. pasa que me gusta rotar esto porque yo tengo que poner este como I, que es saliendo a la hoja, y esta F ahí. Claro, el tema ¿Sí? es que yo tendría que poner, o sea, si yo lo hago Sí, con yo la entiendo. mano, a ver, déjame que... Piénsenlo de última cada uno, que también es importante que lo descubran. Sí. Mm. Si yo lo hiciera así, F, B, I, esto sería, espera, F, B, I, ahí. Ahí. Claro. Mm. Entonces la fuerza me apunta hacia el otro conductor. Eso significa que tienen fuerzas atractivas. Bien. ¿Sí? ¿Tiene sentido que sean atractivas si son los dos salientes? Y sí, porque en realidad, fíjate que es como te da por regla la mano derecha, y si vos calcularas la fuerza, te terminaría, si los dos corrientes son exactamente iguales, te daría 0 en el centro. Ah, claro. Claro. ¿Sí? Está bien. Bien. Bueno, lo contrario pasa si yo tengo corrientes opuestas, ¿sí? Recuerden que da 0 en el centro, este caso, si las corrientes son iguales, si no, no da 0, ¿sí? Si yo tengo corrientes opuestas, iguales en magnitud me refiero. Si yo tengo una entrante y una saliente, obviamente esto va a quedar para el otro lado, o sea, la fuerza va a quedar hacia allá, o sea que voy a tener fuerza repulsiva entre ellas. Bueno, esperen que voy a seguir presentando el video. Acá. Bien, entonces, de acá, ¿qué se puede obtener? Que si las corrientes van en la misma dirección, el campo magnético en el centro es 0, pero en las afueras no, y además que la fuerza es atractiva entre ellas. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, ¿No? Bien, joya. Bueno, sigamos un poquito más. Yo avanzo así, ahí está. Si hacemos circular en cambio, bien, opuesto, o sea, uno entrante y uno saliente, una corriente entrante y una corriente saliente, es lo que acabamos de mencionar, que el campo magnético es el doble en el centro, el doble en el caso de que sean iguales las corrientes. Si no, va a ser la suma de ellos, ¿sí? En el centro va a ser el doble, si son iguales las corrientes, y afuera vamos a tener campos magnéticos que van en la misma dirección. Ah, el campo magnético, ok. Claro. Y la fuerza entonces va a ser repulsiva entre ellos. Eso prueben hacerlo con regla a la mano derecha, ¿sí? Pruébenlo. Bien. ¿Alguna duda con esto que acabamos de ver? Bueno, sigo un poco más. Seguimos. Entonces, siempre que yo tenga un conductor por el cual circula corriente, ¿sí? Voy a tener campos magnéticos alrededor de ese conductor. ¿Qué pasa acá en el solenoide? Nosotros tenemos una corriente, esperen que lo voy a tratar de llegar hasta donde va. Ahí está, acá. Ahí se me va el mouse. Ahí está. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos como círculos que se van enrollando entre sí. Entonces, me parece que está bastante claro este dibujito de acá. Si nosotros tenemos un solenoide como el que tenemos acá, que las espiras no están pegadas y el solenoide no es infinito, ¿sí? Tienen que darse cuenta que vamos a tener campo magnético afuera. Miren este rectángulo que está acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el solenoide no es ideal. Entonces, van a salir las líneas de campo magnético y como son cerradas, van a dar toda la vuelta y van a entrar. Entonces, en el caso que tenemos en la práctica, ¿vieron? Hay un ejercicio de solenoide. Bueno, suponemos que el solenoide es ideal. Y la mayoría de las veces vamos a suponer que es ideal. Pero recuerden que tiene que decir que es ideal. Si no, hay campo magnético afuera. Entonces, como este caso no es ideal, que creo, no me acuerdo si lo puse en el texto, vamos a tener campo magnético afuera. ¿Qué pasa con acá? Con la zona donde se juntan dos espiras. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es el campo magnético ahí? ¿Qué me puede decir? Vamos juntando, espera. El tema es no... ¿Cómo es? ¿No se cancelan la una a la otra o algo así? ¿No Por lo sería tanto, igual que la Bien. anterior, atractiva? Perfecto, perfecto. Si hablamos de campo magnético, fíjense en que acá el circulito, todos tienen la misma dirección, ¿sí? O sea, como la corriente circula en esta espira hacia abajo, o sea, acá para abajo, y en esta espira hacia abajo, y en todas va a circular hacia abajo, la corriente acá va a circular en el mismo sentido que esta de acá. O sea, las dos van a ir hacia abajo. Cuando por un conductor circula la corriente en la misma dirección, ¿qué pasa con el campo magnético entre medio de ellas?
Deja de Lo acabamos de existir. ver. Se anula, ¿sí? Tal cual, porque si tienen la misma corriente es igual y opuesto el campo magnético, entonces acá, entre medio de cada girito de la espira, va a ser cero el campo magnético. O sea que sí podemos decir que el campo magnético va a ser cero entre cada vuelta del solenoide. Acá, 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 ¿sí? En cada uno. Pero, como el solenoide no es ideal, afuera no podemos decir cero y eso se ve claramente en este cuadrado rojo que tenemos acá. Va, rectángulo, no cuadrado. ¿Y qué podemos decir del campo magnético adentro del solenoide? Si fuese ideal, sería un campo uniforme. Bien. Por lo general, sí. Sí, si fuese ideal podríamos decir que es un campo uniforme. Si no es ideal, por lo general podemos decir que también podría ser uniforme en el mejor de los casos, porque vos podés hacer este loop rojo bien en el centro, cosa de que sea uniforme, ¿sí? Además, fíjense que se ve bien, a ver si lo llegué a mostrar sin que se... No, a ver, denme un segundito. Ahí, justo ahí. Ahí, bueno, se ve re poquito porque está medio lejos. A ver si lo acerco. Ahí. Se ve bastante uniforme, ¿sí? Pero bueno, obviamente no podemos asegurar que sea uniforme. Pero sí que hay un campo magnético, ¿sí? En el interior que va todo en la misma dirección. ¿En qué dirección? Bueno, va a depender de cómo circule la corriente. ¿Sí? Claro, que teníamos los 4 solenoides distintos, dependiendo, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Que teníamos como cuatro combinaciones diferentes, dependiendo de cómo circulaba la corriente y dónde empezaba. Claro, tal cual. Eso vos decís en el cuestionario del viernes. No sé, no lo vi el cuestionario. Pero bueno, sí, dependiendo de cómo circula la corriente, el campo magnético va a ir en una dirección o en otra. Bien. Bueno, ¿alguna duda con el solenoide? Sigo. Chicos, aprovechen a sacarse dudas ahora, tanto para el laboratorio que rinde mañana, que va a ser un complemento, o sea, me refiero a que no van a haber temas distintos a lo que rinden el jueves. Es más o menos todo lo mismo, ¿sí? Traten de sacarse las dudas ahora. Bueno, viene el tema que para mí es el más controversial, ¿sí? Ley de inducción de Faraday, ¿está bien? Bueno, vamos a ver con qué arrancamos. Bueno, no sé si lo entendieron, pero acá abajo de esta cartulina negra hay un solenoide todo enrollado, muy apretado, no así grande como este, ¿sí? Es con un alambre muy finito, todo apretado, se ve un solenoide. Más adelante se ve otro que se parece bastante a este, ¿sí? Acá tenemos un imán y que le agregamos un complemento de imanes para que sea más potente y tenemos un galvanómetro que mide la corriente que siente este enrollado bobinado que está acá. Bueno. ¿Qué me pueden decir acerca de... vamos a empezar por partes. ¿Qué es lo que genera la inducción de la corriente en el bobinado? Y el imán. El movimiento del imán. Bien, perfecto. El cambio de campo magnético en el tiempo. ¿De flujo Bien. de campo magnético o de campo magnético? Ese es un tema que también quería consultar por el tema de cómo se explica en el parcial. Bien. La idea es la siguiente. La idea es que lo que a vos te genera corriente en un sistema, o sea, inducción de corriente, por así decir, en la bobina, es el cambio en el flujo en esa bobina, ¿sí? O en lo que sea que estemos hablando. Entonces, vos podés tener un campo magnético constante, podés tener un campo magnético variable en el tiempo, podés tener un área constante o un área que cambia en el tiempo, bueno, podés tener diferentes cosas. La idea es que el flujo en lo que vayas a ver la inducción de la corriente varía en el tiempo, ¿sí? Esperen que voy a cortar un poco esto así ponemos las ecuaciones. Mírenme a mí. A ver, vamos a mover esto un poquito. Bueno, recordemos, ¿sí? A ver dónde, acá, no se ve. Bien, se ve. Yo sé que la FEM es la menos derivada del flujo respecto de T.
Bien. El flujo es la integral de superficie del campo magnético diferencial de S. ¿Sí? Entonces, yo tengo tres opciones para las cuales generar un flujo variable en el tiempo y por lo tanto una FEM. Por lo menos que yo conozca, ¿no? Y que hemos tomado. La primera es tener un campo magnético que varía en el tiempo. Si yo tengo un campo que varía en el tiempo, voy a tener un flujo que varía en el tiempo y voy a tener una FEM. La segunda es tener un área que varía en el tiempo. ¿Sí? Que sea chica o se agranda. ¿Estamos? Entonces, repitamos lo mismo que antes. Y la última es que esta área rote. Si el área rota, ¿sí? Las líneas de campo magnético que van a entrar en esa área rotante van a ser distintas la cantidad en el tiempo. Entonces, cuando yo tenga cualquiera de estas tres, voy a tener un flujo que varía en el tiempo y voy a tener, por lo tanto, una FEM. Si yo tengo una FEM y tengo una resistencia, yo sé que FEM es igual a I por R, entonces voy a tener una corriente inducida. ¿Sí? Genial. Sí. A ver. Claro, que A rote genera el cambio del flujo porque el ángulo con la normal es lo que cambia. Tal cual, tal cual. Porque recuerden que acá tienen un producto escalar, que es el campo por la normal de esa superficie. ¿Sí? Entonces, si esto, como él dice, cambia, no sé, el área cambia, este ángulo entre ellos va a dejar de ser 90, va a ser, no sé, 180, va a ser pi sobre 2, lo que sea. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, pero un dato importante es que siempre que yo tenga campo magnético que corte una superficie, no importa si ese campo magnético es constante, varía con el tiempo, no importa. Siempre que yo tenga un campo magnético que atraviese una superficie, siempre voy a tener flujo. Ahora, si es constante, ese flujo no va a variar en el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, si ese flujo no varía en el tiempo, no tengo FEM y no tengo corriente, pero sí voy a tener flujo, ¿sí? Siempre que tenga un campo que atraviese algo, una superficie, voy a tener flujo. Después, claro, ¿sí? Que después la derivada no de cero son dos mangos aparte. Tal cual. Entonces, esperen que presento el video de nuevo. Joya. Entonces, acá tenemos varios casos, ¿sí? Lo importante de saber esto es que, si yo tengo, por ejemplo, vamos a arrancar, no me acuerdo en qué orden iba esto, creo que esto era el movimiento. Vamos en el orden del video. Déjenme ver a ver qué decía. Bueno, ahí mostrábamos todo esto. Ahí está. Lo que estamos haciendo ahí es meter el imán adentro, ¿sí? Y fíjense que lo primero que hacemos es, creo que moverlo de arriba hacia abajo. Bueno. Ahí va. Bueno, cuando el imán sube y baja, ¿quién me puede decir qué es lo que está pasando en el sistema? O sea, lo que pasa más o menos es que las líneas de campo magnético entran y salen del solenoide, Bien. lo cual genera este cambio de flujo magnético en el área del solenoide, y eso es lo que genera la corriente inducida, que es lo que toma el galvanómetro. Perfecto, tal cual, ¿sí? Entonces, cuando el imán, por ejemplo, va hacia arriba, lo que está pasando es que el campo magnético se está alejando, se está saliendo, ¿sí? O sea, las espiras que están en el solenoide pasan de tener mucho campo magnético a tener poco campo magnético. Entonces, si pasan de mucho a poco, está perdiendo, está disminuyendo el flujo en las espiras. Eso cuando sale el imán, ¿sí? Entonces, a las espiras, como siempre digo, no les gustan los cambios, no les gusta pasar de tener mucho campo magnético o mucho flujo a poco flujo. Entonces, vamos a hablar de flujo así no los mareo. Entonces, como ellas quieren mantener, por así decir, el flujo lo más constante posible, lo que hacen es, se induce una corriente en ellas, en las espiras, en sentido tal que se oponga a esa variación de flujo. ¿Qué quiero decir? Si el flujo disminuye, porque yo estoy sacando el imán de las espiras, entonces, dependiendo de cómo sea ese flujo, si hacia arriba o hacia abajo, se va a inducir una corriente que trate de oponerse a esa disminución de flujo. Entonces, esa corriente se ve en el galvanómetro que va en una dirección. Ahora, cuando el imán entra,
yo estoy aumentando el flujo en las espiras. De nuevo, es como la gata Flora, no le gusta que aumente, entonces induce una corriente que se opone a ese aumento de flujo y va a ser opuesta a la anterior, ¿sí? A cuando disminuía, porque ahora no quiero que aumente. Y así el galvanómetro va hacia el otro lado. Y es un poco lo que se ve acá. Ven que va en una dirección y en otra. ¿Sí? Sí, el galvanómetro sirve. Sí. Acá importa cómo está puesto el imán, que nosotros no hacemos hincapié porque era muy difícil decir cómo estaba puesto el imán, pero bueno, si nosotros les tomamos un examen, ustedes se tienen que fijar ese flujo, cómo está aumentando o cómo está disminuyendo, si hacia arriba o hacia abajo, para poder hacer las líneas de campo, ¿sí? Vamos a ver, ya que estamos, vamos a hacer un mega repaso de todo. Esperen, total, voy a dejar de compartir ahí y me verán. A ver dónde no se ve esto. Creo que acá sí. Acá sí. Me parece que nomás lo de arriba no se ve. ¿Cómo? Me parece que solamente arriba no se ve, el resto se ve. Sí, acá, ¿no? Sí. Bueno, acá, ahí, claro, sí. ahí. Pero acá sí. Bien. Entonces, supongamos que tenemos el imán, así. Vamos a ponerle norte abajo y sur arriba. Así como yo tengo norte abajo y sur arriba, pueden tenerlo al revés, puede estar entrando, puede estar saliendo. Y yo tengo muchas espiras, pero voy a agarrar una sola. Tuki. Ahí. Entonces, si el imán, que sabemos que las líneas de campo salen del polo norte y entran en el polo sur, recuerden que son cerradas. Yo no las cierro para que esto no se manche mucho el dibujo, pero recuerden que son cerradas, ¿sí? Serían algo así. Ahí. Y la otra también. Si este imán está entrando, ¿sí? ¿Cómo sería el sentido de circulación de esto? Si la parte punteada está atrás, ¿cómo sería la corriente que se induce en esta espira? La parte punteada, que lo voy a dibujar acá, está atrás. Más o menos me dicen, no sé, de ave por adelante o de ave por atrás. Bien. ¿No sería horario? Bien. Horario. Vamos, lo tengo bien. Bueno, esto es un poco relativo al quien lo mire. Acá. Porque el campo es entrante, ¿no? ¿O va para allá? Acá abajo. ¿Qué cosa? Para la izquierda. La para corriente. la izquierda. Para la izquierda, dicen, para allá, ¿no? ¿Así? Claro. Sí. Bien, Sí, sí. bueno, déjenme que lo chequee, porque no lo O sea, por Yo lo que tengo tengo- entendido, el campo es entrante, entonces, como se opone, Bien. tiene... ¿No Me sería, parece que va al revés, profe, al revés? Sí, me O parece sea, que va al revés. yo lo puse antihorario, ¿por qué? Porque como justamente en el polo norte vamos a tener más líneas salientes, cuando se vaya acercando más va a tener más líneas salientes, como el flujo está aumentando, vas a generar una corriente antihoraria, cosa que el campo que genere va a tener líneas desde la espira hacia el imán, ponele. Bien. Y ahí va a oponerse al flujo ese. Para mí también va para allá la corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, como dice acá el compañero, esto tiene un campo magnético que está aumentando hacia allá, ¿sí? Hacia abajo. Todo esto tiene un campo magnético que aumenta hacia abajo. La espira no quiere que tener cada vez más y más campo magnético, por lo tanto cada vez más flujo. O sea, yo tengo un flujo que aumenta hacia abajo. A la espira no le gusta ese flujo que aumenta, entonces se quiere oponer. Si se opone, fíjense que me voy a poner así, si se opone, las líneas de campo magnético en la parte de adelante de la espira, perdón, la corriente en la parte de adelante de la espira va hacia allá y en la parte de atrás va hacia allá, para que yo tenga un campo magnético adentro hacia arriba. Claro. Claro, pero entonces va a depender de si el imán vos lo estás acercando a la espira o si lo estás alejando. Tal cual. Tal cual, ¿sí? Lo importante de este tema es que esta corriente inducida, ¿sí? No es que yo lo pienso con el campo magnético, no, yo lo pienso con la variación de flujo. ¿Mi flujo está aumentando hacia abajo? Bueno, me opongo a ese aumento de flujo hacia abajo. ¿Mi flujo está disminuyendo hacia abajo? Bueno, me opongo a ese flujo que disminuye hacia abajo. Ahora vemos todas las opciones, ¿sí? Claro, yo tengo un campo que aumenta hacia abajo, un flujo que aumenta hacia abajo. Entonces yo no quiero eso, me opongo y genero la corriente inducida. En este caso, sí, es al revés, justo. El campo va hacia abajo, yo me opongo hacia arriba, pero no todos los casos. Si yo tengo que el imán sale,
¿qué está pasando ahí en ese caso? ¿Cómo es el flujo en esta espiral? ¿Aumenta o disminuye? Va disminuyendo. Disminuye, pero disminuye hacia abajo. O sea, yo tengo el pulgar así y cada vez lo tengo más lejos. Entonces, como yo no quiero tener el pulgar cada vez más lejos, pongo mi pulgar para abajo para tratar de sostener ese original y mi corriente circula en este sentido, que ahí sí va a ir hacia allá. Claro. Lo importante de esto es eso, no es que yo tengo campo magnético hacia abajo, listo, pongo el pulgar hacia arriba. No, hay que ver qué le pasa a ese campo magnético, si el flujo acá está aumentando o está disminuyendo. ¿Sí? Re importante esto, porque le pifian muchos en el parcial. Por eso quizás tenga un poco de hincapié. ¿Está bien? ¿Alguien se quedó con alguna duda de esto? Déjame que lo noto bien, porque justo con eso vi que la pifié, entonces... Bien, bien. Muy importante. Para practicar, ¿qué les digo? Así como yo puse el imán norte-sur, lo acerqué y lo alejé, fíjense que las corrientes iban al revés, prueben ponerlo sur-norte y acérquenlo y aléjenlo a ver para dónde va la corriente. ¿Sí? Sí, y acá vos hacías que el campo fuera el pulgar. Sí, y la corriente los dedos. Genial, entonces el campo es el Lo pulgar. pueden hacer como quieran, porque estos sí permutan, pero a mí me es más cómodo así. Y siempre es el campo adentro, ¿sí? O sea, este pulgar, que sería el campo, es adentro de esta espiral, no afuera. Claro, es siempre... No para acá, sino acá. Son el sentido de la corriente. Y como yo cierro la mano, me indica el sentido de la corriente. Claro, tal cual. En este caso era... Ahí. ¿Sí? Siempre traten de hacerse la parte punteada por atrás y la parte enterita por adelante, o bueno, de decir, bueno, si estoy parado de frente, va en sentido horario, va en sentido antihorario, ¿sí? Bien. Bien. Es por eso, profe, lo del imán, que cuando en el video lo tiraban adentro de un tubo, un caño conductor o algo, caía como más lento. Sí, Porque es el se mismo inducía campo efecto. arriba y campo abajo. Tal cual, es exactamente el mismo efecto, ¿sí? Ahora Bien. igual lo vemos después de nuevo, pero la base es la misma, ¿sí? Siempre se quiere oponer al aumento o la disminución de flujo en el sentido en el que está el flujo ese, ¿sí? Bueno, nosotros en el video, esperen que lo vuelvo a presentar, vamos a ir y venir 80 veces. Aquí, ahí está. Teníamos la opción de que movíamos el imán hacia adentro y hacia afuera, que es un poco lo que acabamos de explicar. Todo el tiempo ahí el flujo está variando, o está aumentando o está disminuyendo, ¿sí? Porque o entra el imán y tengo más flujo, o sale el imán y tengo cada vez menos. Lo que podemos tener también es que se quede quieto el imán adentro. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Yo tengo flujo de campo magnético en la espiral? No, y ahí ya no tendrías flujo, ¿no? Ojo, piénsenlo bien. Recuerden que Cambio de flujo. líneas. No tendrías cambio de flujo, perdón. Bien, perfecto, ¿sí? Acá sí tendría flujo, porque recuerden que el flujo es la integral del campo magnético. No importa si ese campo magnético aumenta o no aumenta. ¿Ustedes me ven si yo presento y estoy en el pizarrón? ¿Me ven? No, porque es muy chiquito. O sea, a menos que... pero yo puedo Sí, piñarte y se aumenta, sí. Ok. Entonces, fíjense en acá, ¿sí? Siempre que yo tenga un campo magnético que atraviese una superficie, yo flujo voy a tener. No importa si ese campo magnético varía o no. Entonces, en el caso en el que el imán está quieto adentro del solenoide, yo flujo voy a tener, porque tengo líneas de campo magnético que atraviesan la superficie del solenoide. Ahora, lo que sí no voy a tener es FEM. ¿Por qué? Porque este flujo va a ser constante. Entonces, la FEM va a ser 0 y la corriente va a ser 0. Por eso es que el galvanómetro no hace nada. ¿Sí? Bien. Volvemos al video. ¿Qué pasa si yo lo meto completamente adentro? ¿Sí? Pongo el imán, está afuera y lo meto para adentro. Y lo dejo ahí dentro quieto. Ahí se ve ocultado todo negro. En el cuando estás realizando el movimiento, pero cuando lo dejas quieto, no va a haber cambio de flujo. Bien, perfecto. Solamente voy a tener FEM en el instante, en esos, no sé, mili o microsegundos en que yo meto el imán hacia adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo paso de, supónganse que lo tengo afuera del todo el imán, paso de no tener campo magnético a tener campo magnético. Entonces, en esos segundos que yo tardo en meter el imán y dejarlo adentro,
Ahí sí voy a tener flujo, que siempre voy a tener, pero bueno, voy a tener flujo, que va a ser variable en el tiempo, y voy a tener FEM y corriente. Por eso el galvanómetro muestra un movimiento de la aguja. Ahora, cuando el imán se queda adentro por completo, pasa lo mismo que cuando estaba a medias, o sea, solamente quieto. No, ya no tengo un campo magnético variable, entonces voy a tener flujo, pero va a ser constante. Entonces no voy a tener más FEM ni voy a tener corriente. Esto es, por ejemplo, cuando yo tengo un pequeño circuito con un switch y yo abro y cierro el switch. Perfecto, tal cual, es lo mismo. Porque lo que pasa ahí es, apenas yo cierro el switch, se nota el cambio, hay una corriente inducida, pero el segundo después de ese cierre ya no hay más que inducción. Tal cual, perfecto, sí, tal cual. Bien, Si vas a seguir entonces tengo todo mal. Si vas a seguir teniendo flujo, ¿sí? Flujo sí, porque el flujo no depende de si el campo varía o no. Pero lo que no vas a tener más es FEM, por lo visto mismo que vos decís, porque ya no varía más el campo magnético. ¿Está bien? Pero Claro, o sea, por más que la corriente circula por este circuito, no cambia el flujo. Tal cual. A menos que esa corriente sea variable en el tiempo. ¿Está bien? Claro, que por ejemplo sea en el caso de que tenés un capacitor. Sí, que tengas un capacitor o que tengas un variac, que nosotros lo eliminamos del video esa parte, porque ustedes no vieron corriente alterna, pero bueno, la corriente alterna genera, corriente alterna, como su nombre dice, positiva por momentos y negativa por momentos, o sea, es un seno, ¿sí? O sea, que va aumentando y va disminuyendo. Entonces, ahí también podrías tener todo el tiempo un cambio, ¿sí? Si la corriente varía en el tiempo, bueno, acá tendríamos que agregar la corriente que varía en el tiempo. Pero como ustedes no lo vieron, yo no lo agregué por eso. Claro. Pero bueno, entonces tan mal no lo tengo, claro, porque era para un tiempo tau, pero era para un capacitor, entonces sí tengo la corriente que cambia. Tal cual, tal cual. Cuando yo saco el imán por completo, pasa exactamente lo mismo que cuando yo abro el interruptor. Justo en el instante que yo abro el interruptor, piensen que el circuito pasa de tener corriente continua, constante, a no tener más corriente. Entonces, no le gusta no tener más corriente y se induce en ese milisegundo una corriente que se opone a esa variación de flujo, ¿sí? Lo mismo pasa cuando yo saco el imán. Deja de tener campo magnético, como no le gusta, se induce una corriente en sentido que se opone a esa disminución de flujo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ahí lo metimos y ahí lo saca, ¿sí? Se ve muy poco, pero la agujita del galvanómetro se va moviendo. Ahí se ve mejor. Bien. ¿A alguien le quedó alguna duda de este tema? Ahora continúa con otros, pero bueno, de este específico. Claro, yo tenía más dudas del que sigue ahora. Bien. Este de acá, sí. Dime. Que ahí es donde yo me pierdo un poco en cómo se ve bien el cambio de flujo, porque como gira en torno a ese eje, como que se genera un círculo permanente de flujo de campo magnético. Sí, pensémoslo, esperen que lo vamos a dibujar, porque este es medio controversial, porque justo ese imán que gira no tiene mucha potencia, entonces le tuvimos que agregar unos imanes. Pero bueno, no se preocupen, lo vamos a pensar así. Esperen, Cada vez está peor. Vamos allá. Bueno, supongamos que tenemos el solenoide acá y tenemos este imán que gira, ¿sí? Que cuando gira y queda vertical, por así decir, queda así. Supónganse, no sé, norte, sur. Por un momento, después esto se va para atrás y este viene para adelante. O sea, eso está girando así. Lo podría haber puesto de costado también, pero bueno, lo estoy mirando de frente. Entonces, lo que tenemos que pensar es que si tenemos el norte acá, las líneas de campo magnético van a ser así. Bien. Así, pero también van a afectar acá. O sea que esta, por ejemplo, la podría hacer un poco más larga y hacerla así. ¿Sí? Eso creo
una consulta, da igual que esté en el norte o que esté en el sur, o sea, el campo magnético se comporta de la misma manera, cambia de dónde salen hasta dónde entran una de las líneas. ¿Cómo? Repetime. Las líneas de campo, digo, si está así como ahora está ahí, que está el norte y el sur, si está al revés, el comportamiento es lo mismo, o sea, cambia de dónde sale hasta dónde entra, lo único. Ojo que la corriente inducida va a circular al revés probablemente. No va a ser lo mismo que el norte se acerque o el norte se aleje a que el sur se acerque y el sur se aleje, ¿sí? Porque en el sur las líneas van a ser hacia arriba. Vamos a analizarlo, a ver si por ello no te estoy entendiendo. Por ejemplo, el caso anterior del solenoide, vos que tenías que el imán se lo metía, vos no sabés qué parte del imán es el norte o el sur. Por eso lo pensaba. Bueno, en el ejemplo del laboratorio, sí, no sabés. O sea, ahí no sabíamos, pero bueno, sabíamos que algo o norte o se acercaba o se alejaba, o sur entraba o salía. Pero vos en un ejercicio de, no sé, del examen, sí, seguramente sepas qué se está acercando y qué se está alejando, ¿sí? Y sí importa si es norte o sur. Veámoslo acá, miren. Por ejemplo, acá el norte yo sé que viene girando así, tiqui, 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 y acá, sí llega. Entonces, en el solenoide, ¿qué pasa? Al principio no siente nada. Cuando esto está 90 grados, o sea, el norte este que está acá pasa acá, esto está así, y mi pulgar es la línea de campo magnético, acá no siente nada porque las líneas están por allá. Bueno, por ahí sienta algo, pero no nos preocupa demasiado. A medida que se va acercando, el flujo en este solenoide está aumentando, pero está aumentando en esta dirección hacia abajo, ¿sí? Porque tenemos norte acá. Entonces, como no le gusta que aumente en esta dirección mientras está haciendo todo este recorrido, que aumente hacia abajo, se va a inducir una corriente que se oponga a ese aumento. O sea, va a circular en este sentido, así. Adelante va a ir hasta acá, va a ir así, y atrás va a ir para allá. ¿Sí? O sea, va a ser en sentido antihorario la corriente. Y depende de cómo lo mires. Si lo miras desde arriba, yo lo voy a dibujar acá. A ver si es que anda. Va a circular hacia allá. Ahí. La parte de adelante va a circular para allá. ¿Se ve? Sí. Sí, Y la parte de entonces, atrás, que sería esto, ahí. entonces sí, creo que sería antihorario. Sí, es muy relativo a dónde lo estés mirando, porque si lo estás mirando de abajo es una cosa, si lo estás mirando de arriba es otra. Entonces ese tipo de cosas vamos a tener que ponerlo en el examen, me parece, ¿no? Sí. Pongan un dibujito de una personita, a ver de dónde lo están mirando, si es que no le damos la referencia a nosotros, ¿sí? Bien. Ahora, esto circula hacia allá en el periodo en que se está acercando el polo norte. Ahora, cuando se está alejando el polo norte, el flujo que siente esto, que es hacia abajo, está disminuyendo porque se está alejando. Entonces, todo en el primer periodo está aumentando el flujo, la corriente circula para acá. Ahora, en el periodo que esto se aleja, se va para allá, como siente una disminución de ese flujo hacia abajo, lo que quiere es tratar de sostenerlo. Entonces, va a generar una corriente que lo sostenga para abajo. Va a ser justo en sentido opuesto. ¿Sí? Hacia allá. Claro. O sea que en el momento, esto es cuando se acerca, y lo voy a poner en verde, cuando se acerca al polo norte, cuando se aleja, vamos a tratar de no, va a ser hacia allá. Ahí. Se aleja el norte, ¿sí? ¿Se ve algo de la verde? No se ve nada. A ver la azul. No, menos. Bueno, va contraria a la roja, ¿sí? Va para allá. Claro, bajo el mismo punto de referencia sería horario. Claro, sí, segundo punto de referencia. Claro, por eso. Ahora, cuando se acerque el sur, ¿sí? Vamos a cambiar esto. Esto ya lo pudieron anotar, porque lo voy a borrar. Bien. Vamos a borrar esto. Y esto. Ahí. Cuando se acerque el sur ahora, esperen que voy a... Acá, sur-norte, ya las líneas de campo magnético van a ser hacia arriba. O sea, va a ir esto para acá. Ahí, ahí. Esto también va a ser para arriba. O sea, fíjense que ya cambia todo, ¿sí? Va para arriba. Entonces, mientras se acerca al sur, ¿sí? Lo voy a tener que acercar así porque el pulgar es la punta de la flecha. Mientras se acerca al sur,
toda esta parte, el flujo en esta espira aumenta, pero aumenta hacia arriba ahora. Entonces, como la espira no quiere que aumente el flujo hacia arriba, va a inducir una corriente que se oponga a ese aumento del flujo hacia arriba. O sea, pongo el pulgar hacia abajo y va a ir hacia allá, que sería el segundo caso, que era cuando se alejaba al norte. Bueno, lo voy a hacer con rojo porque el rojo es cuando se acerca. ¿Sí? Esto está aumentando hacia arriba, yo no quiero que aumente, lo pongo hacia abajo y me opongo con la corriente. Y el caso opuesto ocurre cuando se aleja el sur, ¿sí? Cuando está acá y se va para atrás, no quiere que disminuya, lo trata de sostener, entonces como trata de sostener ese campo magnético que va hacia arriba, la corriente va a ir al revés, va a ir para allá. ¿Sí? Entonces, casi me mato. Sí es importante en cómo está el norte y el sur y qué le pasa a eso, si se acerca o se aleja. ¿Sí? Sí. En este último caso, la mano cierra para el otro lado. Lo estoy haciendo mal, me parece. Que es cuando el sur se aleja. Cuando se aleja al sur, vos tenés estas líneas que van para arriba cada vez menos. Entonces, vos no querés tener cada vez menos líneas hacia arriba, entonces pones tu pulgar para sostenerlas, hacia arriba. Así que como lo pones hacia arriba, va a bajar. Claro. Opuesto al rojo, ¿sí? Por ahí el rojo se ve mejor. Claro, sí, va para el otro lado. Sí, yo sé que este tema es medio enredado, pero bueno, hay que pensarlo despacio y acordarse que no es me opongo al campo magnético y ya. No, me opongo a lo que le pasa al flujo, ¿sí? Bien. Me quedó una duda a mí, no sé si ese caso lo analizamos ahí. Cuando Sí. el imán esté en horizontal, o sea, no tengas más cerca ni en los dos a la misma distancia, el norte y el sur. Sí, en este caso va a ser medio difícil de... Tendríamos que pensar que no tenemos líneas de campo magnético acá, porque estarían como suponiendo que... Bueno, es medio difícil ese caso, porque ahí estarían atravesando para acá, ¿sí? Claro. Entonces esos casos como que no los pensamos para no complicarla, ¿sí? Más o menos pensamos cuando está abajo y cuando se está acercando más o menos cerquita de abajo y cuando se está alejando, que lo tenemos bien vertical. O sea, como que no le damos bolilla entonces los casos de esos. No, el caso que está justo perpendicular al solenoide, mejor no, porque está atravesando y ya va a ser mucho más lío de lo que solemos tener en cuenta. Claro, sí, ya bastante, así que mejor. Sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, todos tienen el mismo fundamento. ¿Más o menos se entendió este? Sí, Yo quiero que vean, esperen que vamos a ver si se ve acá. Quiero que vean el galvanómetro que se mueve la flecha para un lado y se mueve para el otro, o sea, ¿a qué me refiero? Ahí se fue para allá y se fue para allá, y ahora se va para este lado y luego para el otro, o sea que la corriente se está induciendo en sentido opuesto cuando se acerca el norte o cuando se aleja el norte, cuando se acerca al sur y cuando se aleja al sur. ¿Sí? Ahí se ve bastante bien. Que es un poco esto de que la corriente va para un lado, va para el otro, va para un lado, va para el otro. Bien. Bueno, esta parte de acá, la de interacción de campos magnéticos, quedó media colgada en esta parte, yo lo sé, pero lo que pasa es que como usábamos este mismo, no sé, elemento, ¿sí? No sabíamos bien dónde ponerlo. Entonces lo pusimos acá para poder decir, bueno, usamos el mismo elemento que antes. Pero bueno, esto no tiene que ver con inducción de Faraday, ¿está bien? Es algo que nos extra, pero no tiene que ver con inducción de Faraday. Sí, dígame. ¿Alguna duda? O sea, acá también es más o menos esto lo mismo que veníamos hablando, ¿no? De cómo se induce el campo. Sí, pero ojo porque no es por inducción, no es ley de Faraday-Lenz esto de acá. ¿Por qué no es? Porque yo ya le estoy poniendo una corriente al solenoide, ¿sí? No es que miro a ver cuál es la corriente inducida en el solenoide, no, yo tengo un campo magnético, que es del imán, y una corriente que circula por el solenoide que genera un campo magnético. O sea, son dos campos magnéticos, sería interacción de campo magnético, ¿sí? No sería ley de Faraday-Lenz. Claro. Si quieren lo pueden dejar como un tema cuando termina ley de Faraday-Lenz a lo último,
¿sí? Pero bueno, como tenía este equipo que ya lo habíamos usado, y lo habíamos puesto antes, lo dejamos acá. Entonces, de acá lo que hay que ver es cómo son las fuerzas entre las cosas, ¿sí? Cuando yo tengo el campo magnético que va en misma dirección y mismo sentido, o cuando va opuesto. De este tema... Sería como con... Perdón, ¿sería como cuando teníamos las dos barras con la corriente para el mismo lado? Tal cual, algo parecido. Algo parecido, sí. Solo que en este caso tenés un solenoide por el cual le circula una corriente y adentro del solenoide le genera un campo magnético hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo circula la corriente, y tenés el campo magnético del imán que está o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si lo das vuelta o no lo diste vuelta. Entonces, campos magnéticos que están opuestos, ya sabíamos que la fuerza era atractiva, y campos magnéticos que eran... que no eran opuestos, sabíamos que la fuerza era repulsiva. Entonces, eso es lo mismo que se ve acá. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, cuando el imán se mete adentro, es porque tengo que el campo en el solenoide, asumiendo que lo que cambia es el campo en el solenoide tira para arriba, sí, y el imán está con el sur sería el que más se mete. Entonces, como son de sentido opuesto, se atraen. A ver, espera, lo tengo que pensar dibujándolo porque así solo no, es medio enredado todo esto. Pero bueno, donde se ve, acá se ve. Bueno, nosotros tenemos el imán, ¿sí? Nosotros igual vieron que creo que no les especificamos cómo arranca, si sur-norte o norte-sur. Entonces tendrían que, tampoco creo que les decimos cómo circula la corriente en el solenoide. Pero bueno, sí lo pueden ir planteando ustedes, porque en realidad son 4 casos distintos. Yo tengo un solenoide acá, ¿sí? Supónganse que tenemos al principio de todo norte-sur, ahí. Entonces, esto va a tener un campo magnético hacia abajo que hace así. Ahí. Ahí, ¿sí? En este va a ser hacia abajo, este va a apuntar hacia abajo. Supongamos que por el solenoide, vamos a hacerle acá, que es la parte de atrás. Ahí. Le hacemos circular una corriente, no sé, en este sentido, que la parte de adelante va de izquierda a derecha, ¿sí? Hacia allá. Entonces, ¿cómo me queda? Bueno, lo acabo de hacer, pero el campo magnético adentro, ¿hacia arriba o hacia abajo? En el solenoide. Hacia arriba y se repele, ¿no? Hacia arriba, creo. El pulgar me queda para arriba, ¿no? Perfecto, hacia arriba. ¿Sí? Ahí. Perfecto. Este sería el campo magnético del solenoide. Entonces, cuando yo tenía en la parte de los alambres, ¿sí? Cuando yo tenía los campos magnéticos que eran iguales, y supongamos que son iguales, ¿no? No van a ser iguales en este caso porque tengo un imán y tengo una corriente. Pero bueno, cuando se oponían los campos magnéticos sabíamos que entre medio de ellos, en la parte de los conductores, daba cero. ¿Y cómo era la fuerza? ¿Se acuerdan? Atractiva. Era atractiva, ¿sí? Entonces, esperen que lo estoy pensando. Bueno, creo que era atractiva. Entonces lo que pasa acá es que el imán se ve atraído hacia adentro del solenoide. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo ahora pongo la corriente en sentido opuesto? Bueno, el campo magnético va a ser hacia abajo, entonces ambos campos magnéticos apuntan en la misma dirección y sentido, entonces ahí la fuerza va a ser repulsiva. ¿Sí? Y así van variando. Supónganse que ahora tienen sur-norte y la corriente está en una dirección, o norte-sur y la corriente está en otra. El fundamento es parecido, o sea, es casi lo mismo que cuando veíamos los conductores con corrientes, ¿sí? No ley de Faraday. No tiene nada que ver con ley de Faraday. ¿Está bien? Ok. Sí. Estaba por preguntar algo, no sé si vamos a hacer tremenda ensalada. A ver, decime. Vamos a ver. Porque yo pienso, bueno, sí, hay fuerza atractiva entre el imán y el solenoide, y el imán entra en el solenoide, entonces, si yo pienso en ley de Faraday-Lenz, podría haber una inducción, pero como ya tengo corriente, como que no me querría meter mucho en el asunto.
Sí, yo creo que no tenés inducción porque como por acá ya tenés circulando una corriente, no le da, por así decir, espacio para que haya algo más. Ya está todo con la corriente que está circulando por acá. Claro, bien. Entonces no podés tener otra inducción. Lo mismo pasa con esto. Si bien vos no tenés una corriente que le está circulando, tenés ya un campo magnético fijo ahí. Entonces no se le puede hacer nada. Bueno, no hay espacio. Bueno, así es. ¿Sí? Por eso solo esto es cómo son las interacciones entre campos magnéticos. Claro. Mira, fuerza atractiva o fuerza repulsiva según los casos, ¿sí? Según si tenemos la corriente en un sentido y el imán en un sentido, y si tenemos opuesto el imán y la corriente, que son los 4 casos que pueden ocurrir, ¿sí? Cada caso está explicado en el video. No sé si les queda alguna duda, si quieren que veamos uno por uno, o si lo revisan de última en el video de nuevo. Díganme ustedes. Haciendo un paralelismo con lo de la electricidad, podrías pensar que es al revés que con el tema de las cargas, digamos. O sea, si son del mismo signo, son de los nortes, suponte se atraen, y si son distintos, se repelen. Sí. Al revés, digamos, pensándolo así. Sí, bien. Más o menos también eso está visto en el imán cuando cae. ¿Vieron que lo hicimos simular con una especie de imanes? Bueno, lo mismo, sería lo mismo, tal cual. ¿Sí? O no se desordenen con cómo sería el imán, el polo norte y el polo sur. Por lo general, yo lo que hago es, la punta de los dedos son el polo norte, ¿sí? Porque el campo sale del polo norte y entra en el polo sur, ¿sí? Ya. En este caso, déjenme ver. Ay, creo que me quedó al revés acá. Ah, paren que lo miro, porque me mareé yo. A ver. Si yo tengo la corriente, circulaba para allá, entonces así, si yo tengo la corriente que circula... Esperen, a ver, déjenme chequear el video porque quiero ver, según cómo lo tengo acá, esto me quedaría, creo que norte-sur, entonces la fuerza tendría que ser repulsiva. A ver cómo lo habíamos puesto, denme un segundo. Lo vamos a ver juntos. A ver, dice, entonces observen que al encender la fuente, el imán es atraído hacia el interior del solenoide y luego permanece dentro. Esto ocurre por la fuerza atractiva entre ambos. Al encender la fuente, la corriente que circula por el solenoide genera un campo magnético dentro de él, que en este caso tiene igual dirección, pero sentido opuesto. Sería lo mismo. Bueno, sí, esto vamos a dejarlo en duda. Ahí. Por dudas. Para mí estaba bien, porque, o sea, se tienen que oponer una a la otra, porque si no, no... Sí, o sea, la parte de la fuerza es igual siempre, ¿sí? Pero bueno, acá verlo con los imanes por ahí no está tan fácil, porque al ser espiras, habría que verlo un poco. ¿Sí? Pero bueno, piénsenlo esto con la corriente, ¿sí? Con la corriente, cómo es el campo magnético, y comparen campos magnéticos con campos magnéticos. Si tienen, como dice acá, igual sentido, igual dirección y sentido opuesto, que es lo que tenemos acá, la fuerza entonces es atractiva. ¿Sí? Bien. Que es lo mismo que ocurría en los alambres. Y así van variando, si tienen igual sentido pero dirección opuesta, o igual dirección, y depende de los campos magnéticos. Bien. ¿A alguien le quedó alguna duda de este? Creo que hasta ahora no. Bien, bueno, saben que vamos a pasar al otro, que es, ¿este ya sigue? A ver. Sí, acá. Acá lo que volvemos es a ley de Faraday-Lenz, ¿sí? Recuerden que lo anterior no tenía nada que ver con ley de Faraday-Lenz porque teníamos corriente ya en el bobinado. Tenemos lo que son las corrientes parásitas de Foucault. Bien. Creo que se vio bastante bien que por lo general no funciona mucho, pero bueno. ¿Qué dudas tienen con este ejercicio o con este experimento de acá? Dígame. A ver, ¿por dónde empezar? Ok. Básicamente,
El tema es, en el primer caso, ¿cómo es? La pizza de metal Sí, se detiene casi muy rápido porque por este mismo hecho de cómo se induce la corriente que se quiere oponer a ese movimiento. sí, tal cual. Se quiere oponer no al movimiento, sino que, pensarlo así, cuando está entrando en el campo magnético, vos tenés un área que está variando en el tiempo, porque al principio no tiene nada de campo magnético y después el área de campo magnético va aumentando en la chapa, ¿sí? En la chapa metálica que se mueve. Claro. Entonces, no le gusta pasar de no tener nada de flujo a cada vez tener más y más flujo, entonces induce corrientes sobre la chapa que se oponen a ese aumento. Eso cuando está entrando. Después se van a oponer a cuando está saliendo. ¿Sí? Porque cuando está saliendo, el flujo está disminuyendo. Entonces no le gusta que disminuya y se opone. Entonces, continuamente, entre o salga, van a inducir corrientes que se opongan a ese aumento o esa disminución de flujo en la chapa. Y por eso es que se va frenando. Claro, entonces cuando entra la chapa aumenta el flujo de campo y es al revés cuando sale, cuando va saliendo. Tal cual. Acá en este de la chapa lo que tenemos es una variación de área, ¿está bien? Al principio tenemos poquita área, le cruza la línea del campo magnético y a medida que va entrando tenemos cada vez más. Y a medida que va saliendo cada vez menos. Entonces, este sería un caso en donde varía el área. Porque el campo magnético es constante. Fíjense que son dos imanes quietos que no le pasa nada. Bien. Se frenaría, por lo que entiendo, así en el pifio, cuando está aumentando el flujo, sí, porque está intentando que haya menos. Ahí es cuando se empieza a frenar. Sí. Bien. Yo, la parte que no entendí es la otra, eso creo que lo había más o menos pasado, pero la otra ranura, no entendí, o la otra pizza, como le dicen. No entendí por qué. Claro, no entendí por qué ella no va a bajar la velocidad, que cuánto afectan las ranuras eso. Bien, ahí lo muestro, esperen. Miren el pizarrón. Esperen que voy a borrar, a ver cómo acá tengo espacio. Acá. Igual, Clau, no es necesario, me parece, que lo saque. ¿Que lo saque? Ah, bueno, si todo... Para mí, aunque sea, no sé. Yo creo que sí, también, pero bueno. Bueno, voy a mantener compartiendo, pero mírenme donde estoy yo. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos la ranura que está entera, tenemos una cosa así, ¿sí? A ver si se ve acá abajo. Y la ranura que no está entera, tenemos una cosa así. Bueno, se puede entender. Ay, Dios. Bueno, supongamos. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá, mientras entre o mientras se aleje, ¿sí? Voy a tener variación de flujo, entonces no va a querer, se va a inducir corriente. Supongamos que está entrando, entonces yo tengo un aumento de flujo porque tengo cada vez más área en donde tengo campo magnético. Supongamos que las corrientes son así. Sí, dame la tapita, no la tires. Sí, en esta dirección, supongamos. ¿Qué pasa acá? Acá no es que no va a haber para nada corriente inducida, probablemente haya alguna, pero esta ranura lo que hace es que se corte esa corriente, ¿ven? La corta. No deja hacer el loop cerradito, ¿sí? No deja hacer un círculo acá, así, porque está cortada. Acá está cortada y acá está cortada. Entonces, va a disminuir la cantidad de corrientes inducidas por estas ranuras, ¿sí? Por la presencia de esta ranura corta. ¿Tiene alguna relación con los extremos del solenoide? ¿O no hay que pensarlo así? Digo, ¿Qué sentido? Cuando se cancela uno con otro el campo magnético de un solenoide con el otro, de una espira con la otra. Podría ser acá, ponele, pero en realidad tendrías igual corriente acá arriba y acá abajo, o sea, eso sería acá en esta... Ah, no, yo pensaba que tiene ranuras. No, pero acá en las ranuras, más que nada es como que corta la corriente que se está induciendo, la corta a la mitad porque no tiene dónde propagarse, ¿sí? Algunas vas a tener porque no van a estar cortadas, pero otras, esperen que se los hago más grandes, porque por ahí no se está viendo. O sea, también es más que nada como una sumatoria de fuerzas. O sea, porque en el primer caso las fuerzas son iguales y por eso se detiene, pero en este caso, como se corta, las fuerzas no se igualan.
¿O, o me estoy mareando? Me parece que te estás mareando con las fuerzas. Está Yo lo bien. pienso más que nada con las corrientes inducidas. Aquellas corrientes que están propagadas porque no tienen chapa acá donde propagarse, donde generarse, ¿sí? Recuerden que la corriente necesita de un conductor. Si yo tengo cortado el conductor, ahí no va a haber corriente. Entonces, esta corriente trata de inducirse acá entre medio de una parte con material y sin material, se va a desvanecer, no va a estar, porque va a estar cortada entre medio, no va a estar cerrada, ¿sí? No va a ser un circuito cerrado, por así decir. Aquellas que sí se generen en la partecita completa de la ranura, esas sí se van a mantener. Nosotros no decimos que no va a haber corriente inducida, lo que decimos es que va a haber mucha menos cantidad. Entonces se va a ver menos ralentizado, por así decir. ¿Sí? Va a ser menor el efecto. Yo entendí como que se iba a anular de alguna manera. ¿Que se O sea, va a qué? tener el efecto igual. El efecto, digamos, de que se va a frenar un poco va a estar, pero va a ser mucho menor. Tal cual, ¿sí? Lo vas a evitar muchísimo esto. Porque no vas a tener corrientes cerradas, porque como que no vas a lograr cerrar el circuito en todas las que se induzcan. ¿Sí? Claro, pero es mucho menor. Está bien. Bien. Además, fíjense que la parte que cruza el campo magnético es la parte que tiene las ranuras, o la parte que no tiene las ranuras, pero estamos hablando de esa zona, no acá arriba, porque acá arriba no se va a inducir nada. Claro, porque ahí técnicamente no llega el campo. Claro, tal cual, porque solamente supongamos que hay campo magnético acá, en un ejercicio ideal. O sea, una consulta más. Si, por ejemplo, agarramos un imán y fuese mucho más grande, pues, en un caso más mediodía, me parece, Sí. y abarcara toda la pista esta, ahí, por más que le pongan las ranuras, se frenaría un montón, igual, porque en toda la chapa esta va a estar el campo magnético. Sí, tal cual, sí. Tendríamos que hacer ranuras casi hasta arriba del todo, como para que no se frene. Tal cual. Si tu campo magnético ocupa todo esto, y sí, probablemente se frene. Por ahí un poquito menos que esta, pero bueno, depende de cuánto abarque el campo magnético. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí. Bien, joya. Sigamos con el video. A ver qué seguía diciendo. Dice, después de esto, bueno, acá lo hacemos funcionar. La caída de un imán por un tubo de cobre. Bueno. Bien, a mí me gusta esta parte de acá. Bueno, este ejercicio se puede ver de muchas maneras. Yo no sé, sé que se los explicó Mike, me parece, ¿no? ¿Se los explicó? Me parece que no. Este no. ¿No? El de la bobina que se prende en los dedos, me parece que me explicó. Ok. Es así. ¿Qué les iba a decir? Bueno, yo lo explico con esto del mu, que no me acuerdo si ustedes ya lo vieron, yo creo que sí, que es el momento magnético. Momento dipolar magnético. ¿Cómo? Claro. Momento dipolar magnético. No sé si dipolar. Bueno, sí, se debe llamar dipolar. Sí. Que tiene que ver, esto lo tienen en los ejercicios de la práctica, está este momento dipolar, ¿sí? O este momento magnético, está que es para ver cómo giran las cosas, el torque, etcétera. Ese mu que es I por el área, ¿sí? Eso era I por el área, no me podía terminar de acordar. I por el área. Bien, y a partir de eso se puede obtener la fuerza magnética también, con todo esto. Bueno, ¿qué dudas le surgieron con esto del imán? O sea, por lo que entendí de esto, no es que solamente la parte de abajo frena la caída, sino que las dos partes del material de cobre frenan la caída, porque uno atrae lo que sería el polo norte, Bien. ralentizando la caída, y el otro, como está el polo sur con el sur, repele, y por eso que también va cayendo más lento. Tal cual, así es. O sea, ustedes tienen que pensar que el tubo son como muchas espiras unas con otras. Entonces, todo tiene espiras, arriba y abajo. A medida que va cayendo, va atravesando ciertas espiras. Ustedes lo que tienen que evaluar es las espiras que están por arriba y por abajo, ¿sí? Las del medio, por el momento, las dejamos pasar, ¿está bien? Pero a todas les afecta. Entonces, supónganse que tienen una espira por arriba y una espira por abajo. Como acá dijo el compañero, lo que bien pasa es que en la de arriba, ¿sí? En la espira que tenemos arriba, como dice acá, el flujo disminuye porque el norte se está alejando, ¿sí?
Entonces, como el flujo está disminuyendo, pero está apuntando hacia arriba, o sea que cada vez mi pulgar está cada vez más y más abajo, ¿qué pasa? Se induce una corriente en este sentido que está marcado acá. Lo que está tratado de hacerse en puntilla es la parte de atrás, ¿sí? De la espira, por así decir. Esta cosa de acá es la parte de atrás, esta cosa de acá es la parte de adelante. Entonces, gira en este sentido. No digo horario o antihorario porque depende si lo estás mirando de arriba o de abajo, ¿sí? Pero hace así. Entonces, eso intenta mantener ese campo magnético del imán que se está alejando en la dirección hacia arriba, o sea, ese flujo que está disminuyendo. Ahora, abajo pasa totalmente lo contrario. La espira de abajo, ¿qué le pasa? Siente que cada vez tengo más y más campo magnético que se acerca, pero apuntando hacia arriba, porque tengo el sur. Entonces, como no quiere un flujo que aumente hacia arriba, genera una corriente que se oponga a eso, ¿sí? Entonces, la parte de atrás va a ir hacia allá, como está puesto acá, y la parte de adelante, bueno, no me da el brazo, pero bueno, lo pueden ver ahí, va a ir en esta dirección como lo muestra acá. Claro, ¿Sí? justo la clave es en dónde aumenta y dónde disminuye el flujo. Tal cual, tal cual. ¿Y en qué dirección? Si está aumentando apuntando hacia arriba, o está disminuyendo apuntando hacia arriba, o al revés, ¿sí? Bien. Entonces, como dice bien acá, podemos ver cómo son estos momentos magnéticos. Todo tiene momento magnético. Este tiene un momento magnético hacia arriba porque el momento magnético apunta en dirección del pulgar, ¿sí? Si yo tengo la corriente que circula así, como se ve arriba, el pulgar apunta hacia arriba, por eso el momento magnético es hacia arriba. De este le pasa lo mismo, el momento magnético va en esta dirección, ¿sí? Podríamos decir, sale del polo norte, si quieren verlo. Y en este va hacia abajo porque, ¿cómo es? La dirección de la corriente es al revés. Entonces, si hacemos una sumatoria de todos estos momentos magnéticos, este con este se anulan y me queda el momento magnético hacia arriba, que me genera esta fuerza magnética, que si se fijan bien, la fuerza magnética no es mayor que la de gravedad, pero la afecta, ¿sí? ¿Está bien? No es mayor, no es superior, Claro. pero sí la afecta. Claro, en eso que después dejaban como pregunta, que Sí. era, ¿qué pasa si se queda el imán? O sea, Sí. si no cae, es en ese caso Acá. donde la fuerza magnética iguala a la fuerza de gravedad. Claro. La pregunta es, ¿qué pasaría? Esto me gustaría que lo charlemos. ¿Qué pasaría si el imán se frena? O sea, como dice el compañero, si la fuerza magnética iguala a la fuerza de gravedad. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué se les ocurrió? Ahí ya no No estaría sería- variando el flujo. Vale, arranquemos por Elías. Dale, Elías. Y ahí ya no habría flujo de campo, pero no variaría con el tiempo. Bien, Si se entonces, hubiera frenado el imán. ¿qué pasaría? ¿Habría corriente inducida o no en el tubo? Y no, o sea, ponele que si se iguala, pasaría un momento en que se frene, no se induce, y después por la aceleración de la gravedad va a volver a caer, se va a volver a inducir, se va a volver a frenar, dependiendo de qué tan largo sea el tubo, y así va a ser Bien. como cíclico, por así decirlo. Va a llegar un momento que se Perfecto. frene, y así sucesivamente. Perfecto. Ignacio, ¿vos qué querías decir? Lo mismo, estamos de acuerdo. Joya, perfecto. La idea es la siguiente, ¿sí? Si el imán se frena, porque supongamos que, no sé, tenemos un campo magnético tan intenso que logra frenar, no sé, que genera una corriente que logra frenar, ¿qué es lo que pasa? Y ni bien frena el imán, ya no hay corrientes inducidas, porque el campo magnético es constante, porque no hay movimiento. Lo que genera la inducción de la corriente es el movimiento del imán hacia abajo. ¿Está bien? Gracias a que el imán se va moviendo, es que va generando corriente arriba y corriente por debajo de él, que generan este momento magnético, que generan esta fuerza magnética. Si no hay movimiento del imán, supongamos que lo hacemos levitar porque, no sé, sacamos la gravedad por un momento, lo hacemos en el espacio, si el imán queda quietito ahí, es un campo magnético constante, todo el tiempo, en esa zona. Entonces, no va a pasar nada. ¿Va a haber flujo en las espiras? Por supuesto que sí, porque hay campo magnético, pero ese flujo va a ser constante, por lo tanto no vamos a tener FEM, por lo tanto no vamos a tener corriente inducida, por lo tanto no vamos a tener fuerza magnética, o sea, solo se va a quedar quieto porque no tenemos gravedad. Entonces, todo esto se produce gracias a la caída del imán,
¿sí? Claro. No puede frenar e ir para arriba, no puede. Porque ni bien frena, se borra la fuerza magnética, desaparece. Entonces va a volver a arrancar a ir hacia abajo y ahí se va a volver a generar la fuerza magnética. Inclusive no podía llegar a pensar que eso inclusive pasa, pero por un tiempo muy, muy, muy corto que no se llega a apreciar, digamos. ¿Lo de que se frena? Claro. Yo creo que nunca en realidad, yo creo que nunca la fuerza magnética va a poder igualar a la fuerza de la gravedad. Porque no creo que las corrientes inducidas, en ese segundo en que se inducen, porque recuerden que esto va bajando, segundos, por así decir, logren ser superiores y logren generar una fuerza magnética superior a la de la caída del imán, ¿sí? O sea, es un conjunto de todo. Para mí, no sé, nunca probamos, o sea, esos imanes que nosotros usamos son imanes bastante, muy potentes, o sea que no sería por una potencia del imán, sería, no sé, me parece que no lograría llegar, más que nada porque no funciona el sistema. Y si en vez de tener un tubo, o sea, es una suposición, ¿no? Si en vez de tener un tubo que tiene el mismo diámetro tanto arriba como abajo, vas variando el diámetro, ¿no pasaría que también aumentarías como el flujo que normalmente tendría el tubo y eso te generaría una FEM con un campo un poco mayor que se aproxime a alcanzar la fuerza de la gravedad, la fuerza que genere? Podría ser, vos decís si el tubo sería el que variaría el área, una cosa así. Claro. Supongamos una cosa así, el tubo es como un cono. Sí, ponerle... está quieto en el medio, pero se ve afectado el imán por el coso. Bueno, en ese caso, habría que ver, seguramente haya fuerzas repulsivas, lo podrían pensar, lo dejo como, no sé si acá, no, lo podríamos pensar. Supongamos que tenemos una espira, ¿sí? Obviamente no sería el caso porque el tubo no lo vamos a poder modificar, pero bueno, supongamos el hipotético caso que tenemos una espira, voy a hacer la parte de atrás punteada, y tenemos un imán, supóngase acá, no sé, norte-sur, y esta espira, a ver. Tiene el doble de diámetro. Sí, pasa de estar ahí a estar acá, ¿no? O sea, aumenta el área de la espira. El campo magnético es constante y es hacia abajo. Lo pensamos entre todos, ¿eh? Porque esto yo no lo pensé, ¿se ve? No se ve acá. Bueno, ahí. Bueno, supongamos así. No nos vamos a complicar con las vueltas de esto. Ahí. A ver, entonces, si nosotros tenemos, bueno, mucho campo magnético. Bueno, paren. Tendríamos que hacer el imán mucho más grande porque si no, tenemos un problema. Vamos a hacer todo campo magnético así. Claro, ahí lo que pasaría igual es que si el imán es más grande, yo creo que va a aumentar la fuerza de la gravedad por el peso. Sí, probablemente. Claro. Ahí ya se te desconfigura. Yo necesito que el imán abarque toda la espira, cuando está chica y cuando está grande, porque si no, por más que crezca la espira, si yo no tengo este campo magnético acá, no me pasa nada, no cambia el flujo, ¿sí? Ojo que esta está buena para un examen parcial, vamos a pensarlo, por si alguno se perdió. ¿Qué estoy diciendo? Lo siguiente. Esperen, vamos a pensarlo, ya que estamos haciendo práctica. Ahí. Yo tengo, al principio, tengo una espira que varía el área, ¿sí? En un primer momento tiene esta área, ¿sí? Y en un segundo momento tiene esta área mayor. Mi pregunta es, si yo paso de esta área a esta área, ¿el flujo en la más grande va a cambiar? Si yo tengo esta línea de campo magnético. Es que no, porque yo sigo afectando al mismo área. ¿Cómo? No cambia el flujo. Bien, ¿por qué crees que no cambiaría? Porque si vos tenés ese flujo magnético que abarca esa área, por más que vos agrandes el área, el flujo que vas a tener va a seguir siendo el mismo. Perfecto, ¿sí? ¿Alguien no entendió eso? O sea, a lo que se refiere es, yo, para sacar el flujo, tengo que calcular el área donde yo tengo campo magnético, ¿sí? A mí
no me importa cuán grande o cuán chica sea la espira, me importa donde yo tengo campo magnético. Entonces, ¿cómo hacemos esta integral? Ojo que esto es súper tomable en un examen, ya que estamos. ¿Cómo hago el cálculo del flujo en el área 1 y en el área 2? Fíjense, sabemos que el flujo es la integral de la superficie donde yo tengo campo magnético. Supongamos que este campo magnético se llama B. Entonces, como son círculos, voy a hacer de 0 a 2pi y de 0 hasta el radio donde yo tengo campo magnético. Supónganse que tengo campo magnético hasta acá, ¿sí? De 0 a R. Esta sería para la superficie 1, pero para la superficie 2 sería exactamente el mismo flujo. ¿Por qué? Esto, bueno, recuerden, R diferencial pi. ¿Por qué? Porque de R hasta, no sé, 2R, no tengo campo magnético acá. Entonces, acá voy a tener que hacer las mismas integrales, ¿sí? ¿Se entendió eso? Claro, es como si no existiera el segundo área, por así decirlo. Claro. Es como yo no tengo campo magnético, de acá a acá no tengo flujo. No me importa cuánto grande la superficie no. Por eso yo dije que necesitamos un imán súper grande para que yo tenga líneas de campo magnético que abarquen todo. Entonces, ahora sí, si yo tengo líneas de campo magnético que abarquen todo, ahí sí voy a integrar para el área 1 de acá a acá y para el área 2 de 0 a 2R. ¿Está bien? Claro, pero para eso tuvo que haber aumentado el tamaño del imán, poner. Tal cual. Yo creo que no creo que se pueda frenar, básicamente. Porque siempre es como que se van afectando los distintos parámetros. Entonces al final parecería que llega a equilibrio. O sea, un poco más tenemos un límite físico ya del problema. Tal cual. Ya no es más un límite de qué tan grande puedo hacer yo el campo o el tubo, ya más un límite físico. Sí, tal cual. Pero bueno, la idea de la pregunta esa que nosotros hicimos es, ¿qué pasa cuando frena? Desaparecen todas las corrientes inducidas porque ya no tengo variación en el campo magnético. Por lo tanto, no tengo variación en el flujo en las espiras, ¿sí? Ojo que esto es bastante interesante y no me acuerdo si lo hemos tomado o no. Ojo, piénsenlo, si yo tengo solamente campo magnético acá, no importa que yo varíe el área, el flujo va a ser el mismo porque no aumento la cantidad de líneas de campo magnético, ¿sí? Ahora, ojo, porque si yo tengo esto, y paso de este R a un medio de R, ahí sí voy a tener menos flujo porque encierro menos, ¿sí? Claro, como cuando hacíamos Gauss en el campo eléctrico, que decíamos, bueno, para un R más chiquito, el flujo era tal cosa. Es casi lo mismo, me tengo que fijar dónde tengo líneas de campo magnético yo, ¿sí? Y cuántas encierro de todas esas. ¿Está bien? Bien. Bien, bueno, ¿alguna duda que les haya quedado con esto del imán? Oye. Yo me quedé pensando, va a ser lo mismo nuevamente con el tema del... Me da duda el cambio de polaridad. Si el imán lo tirabas al revés, no sé cómo estaba recién. No, bien, pensémoslo. Pará. Ojo que el cambio de polaridad, no sé si siempre me pregunta la misma persona o no, el cambio de polaridad afecta al sentido de circulación de la corriente, ¿bien? Me parece que somos... Sí va a afectar, ¿sí? No sé si me ven a mí, pero tenemos, supongamos el imán que está así, y esto es norte-sur, lo vamos a poner. Que está cayendo con una velocidad hacia abajo. Tenemos una espira arriba y una espira abajo. Voy a hacer, esperen que quiero ver si esto se ve. Sí. Esto hace así. La parte punteada es la parte de atrás. No sé si les sirve eso de la parte punteada. Igual justo el imán está con los mismos polos que en el dibujo. ¿Sí? ¿No puse de norte a abajo? ¿No está al revés? No, están igual, me parece, ¿no? No, fíjate que está al revés. Ah, no, soy yo que vi mal, perdón. Ah, joya. Bueno, vamos a empezar por la de abajo, ¿sí? Yo tengo el norte que tiene el campo magnético hacia abajo, así, que se está acercando. Entonces, yo en la espira de abajo tengo cada vez más flujo, porque esto se está acercando, o sea que cada vez tengo más líneas de campo magnético hacia abajo, cada vez más flujo en esta dirección. Como no quiero tener más flujo en esa dirección, me opongo y pongo la corriente en este sentido hacia allá. O sea que me queda
hacia allá. ¿Se ve ahí? Ah, bueno, casi. ¿Sí? En el original, en el video, que estaba al revés, la corriente estaba al revés, iba para allá. ¿Sí? Iba en el otro sentido. O sea que sí depende si cae norte-sur o sur-norte. Sí, eso sí. Acá, Con el de arriba se va a anular, eso no va a cambiar. acá vos tenés cada vez menos líneas de campo magnético hacia abajo. Como no querés que pase eso, vas a tener la corriente en esta dirección, hacia allá. Que creo que obviamente es opuesta a lo que pasaba en el video. ¿Sí? A ver, pará. Hagamos de nuevo la mano derecha, que me perdí justo en eso del sur. Tengo Sí. el pulgar para abajo, Sí. el pulgar va para abajo, pero entonces yo voy para arriba, pero con el pulgar también para abajo. ¿Cómo? Me perdí O ahí. sea, Vos el pensás flujo, el original va con el pulgar hacia abajo, ¿no? Me muevo Sí. para abajo. Sí. Ahora, cuando yo quiero hacer que se opone, como Sí. yo voy perdiendo en el tiempo, Sí. yo mantengo el pulgar para abajo, pero subo. Subo la mano. ¿Qué? No, no subís una mano. Vos, te lo explico por lo menos como yo lo sé. Estas líneas que están acá, que son las de la original, están hacia Sí, abajo. Pero vos sí. tenés cada vez menos y menos hacia abajo. Claro, Entonces, yo cuando bajo. menos y menos, entonces pones el pulgar igual que como está eso, y ya los dedos te dan el sentido de circulación de la corriente. Sentido de circulación. Ok. O sea que Bien. por adelante va para allá y por atrás, espera que me tengo que parar, va hacia allá, por atrás. Pero por adelante va por acá. ¿Sí? Como esta. Claro. ¿Sí? Sí, quedó. Ahora quedó. Bien, bien, genial. No se enreden tanto, es simplemente ver si el flujo que está en esta dirección aumenta o disminuye. En este caso está hacia abajo y disminuye. Yo no quiero que disminuya, entonces pongo el pulgar igual que como estaba antes, porque no quiero que disminuya. Y los dedos me dan el sentido de circulación de la corriente en la parte de adelante, ¿no? Porque esto hace así. Ahí. Bien. ¿Alguien que le haya quedado otra duda? Sí, pues yo ahí la duda que tenía entonces, esas dos se van a anular, la parte de abajo y la parte de arriba se van a anular igual que en el caso que está en el video. ¿La resultante cómo va a ser? ¿Va a ir también de sur a norte del momento Sí, acá te va a magnético? quedar, déjame pensar, esto te va a quedar acá, no sé si me están viendo a mí, acá te va a quedar norte arriba y sur abajo, ahí, y este te va a quedar norte abajo y sur arriba. Entonces, la fuerza magnética va a ser siempre igual, la resultante va a ser hacia arriba. Y el M por G va a ser siempre para abajo. Noté que en el momento dipolar lo rechaza y este lo atrae. El de arriba lo atrae y el de abajo lo rechaza. Siempre funciona así. Claro. Yo me confundía por el dibujo del medio, el 2 creo que era. Sí. Los momentos dipolares Claro, también se me cancelarían. Pero el del medio siempre va a ser hacia arriba. A ver, siempre hacia arriba. Perdón. El del medio. O sea, voy a tener, el de arriba va a ir para abajo, el momento dipolar. Sí. Y el de abajo va a ir de arriba hacia arriba, entonces esos dos se cancelan. Sí. El tema ahora es ver cómo es el momento del imán. ¿El momento del imán no es de norte a sur o me estoy equivocando? No, el momento depende de cómo son las líneas de campo. O sea, a ver, déjame pensar. O sea, acá son para abajo, ponele. Sí. Pero acá debe haber algo del signo de la fuerza que no lo estamos teniendo en cuenta. Muy probable, sí. Sí, que te termina dando la fuerza magnética hacia arriba. Sí, siempre la fuerza magnética va a ser opuesta a la fuerza de la gravedad. Eso, ténganlo claro. No va a ir más rápido por estar norte-sur, digamos. ¿Está bien? Sí, por eso pensé eso y no tenía sentido, por eso te hice la pregunta esa. Está bien, sí. ¿Hay algo en el momento dipolar que no me estoy dando cuenta ahora? En todo caso, les digo, a ver, ¿quién está a la tarde? Le digo a mí que con la teoría, que por ahí lo vea ella, para que se lo explique bien. Pero bueno, hay algo en el momento dipolar con la fuerza que no estamos viendo que debe haber un menos que nos está faltando. Probablemente la normal tenga un -1 y la fuerza
se termine quedando para arriba, ¿sí? Pero no se preocupen que no va a ir acelerándose porque esté al revés el imán. Siempre Claro, pasa. la forma de la caída va a ser la misma, no es que si yo cambio el polo, el imán ahora se va a acelerar el doble y va a caer más rápido. Tal cual, no, tal cual. Si no, ya tendríamos tren bala, verticales, pero bueno, en fin. Claro. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, acá estaba la caída del imán, que lo filmamos bastante bien. Bueno, esto, que no sé cómo se llama. Esperen. El dínamo. Sí, el dínamo, gracias. Motor eléctrico o dínamo, algo así. Sí, que es lo último. Generador eléctrico o dínamo. Ley de Faraday-Lenz. Bueno, de acá, ¿qué dudas tienen? Siempre los fenómenos son lo mismo, ley de Faraday-Lenz, ¿eh? Pero ¿qué dudas le generó este dínamo de acá? Ese creo que lo habíamos charlado con la profe. Bien. Lo hablamos un poco, creo, con el tema de los diodos. O sea, de cómo era la lucecita, pero el tema acá lo que cambia es... no cambia la normal, ¿no? Cambia el campo en el tiempo. Claro, cambia el ángulo del campo magnético en este caso. Ah, el ángulo del campo magnético, ok. Claro, porque al principio lo tenés, no sé, a 90 grados y después va a ir cambiando el ángulo del campo magnético con respecto a la normal de las espiras. La normal de las espiras siempre está en la misma dirección porque están quietas, en este caso del dínamo, pero el campo magnético va girando, entonces va variando su ángulo. Bien, entonces ¿Sí? cambia el ángulo de B con respecto a la normal de las espiras. Sí, es en el primer caso. En el segundo caso es al revés. Cambia la normal de las espiras, porque en el segundo caso están las espiras, son las que giran, en el campo magnético que está fijo, ¿sí? En el otro caso, entonces, Que sería... cambia la normal de las espiras. Claro. Porque si se fijan, las espiras que son lo que está acá, es lo que gira, ¿sí? Cuando Juan hace gira estas manivelas, lo que giran son las espiras en este segundo caso en el campo magnético. Entonces, la normal del campo magnético se mantiene, o sea, el campo magnético, la dirección se mantiene fija, pero la normal de las espiras varía con un ángulo. Rotan. ¿Sí? Esa sería la opción que yo decía que rotan. Bien, entonces la dirección de B siempre es la misma. Y siempre el fenómeno es lo mismo. La rotación, en este caso, por ejemplo, en este segundo caso, del área de las espiras, hace que varíe el ángulo de la normal con el campo magnético. Entonces van a tener un flujo que varía en el tiempo, por lo tanto una FEM, que van a tener una inducción de corriente, o sea, una FEM y una inducción de corriente, y eso hace que se prenda la lamparita de acá. Los dínamos viejos que se usaban en la bicicleta, por ahí, si vieron la película El niño que domó el viento, bueno, ese nene se da cuenta cómo funciona el dínamo porque lo ve en la bicicleta del, no sé, del maestro. Bueno, la cosa es que ahí lo que pasa es que, no sé, el dínamo funciona así, no sé muy bien cómo funciona, pero bueno, no me acuerdo de funcionar parecido uno de estos dos, pero bueno, la lamparita de la bicicleta se prende porque cuando uno hace girar, supóngase una de las dos cosas, o el campo magnético o las espiras, ¿sí?, generan una corriente que enciende la lamparita. Entonces, cuanto más uno pedalea en la bicicleta, más luz tiene, porque va a girar más rápido y esa variación va a ser mayor, por lo tanto el flujo va a variar más rápido, ¿sí? Claro, como que la ecuación, perdón, como que la ecuación del tiempo, dependiente del tiempo, aumenta, de alguna forma de decirlo. Creo que esto se ve acá, con la luz. Fíjense que la luz no brilla igual todo el tiempo, brilla más cuanto más rápido él hace girar las cosas. ¿Ven que parpadea? Bueno, porque se cansa, porque es re dura esa cosa. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna duda que les haya quedado con el dínamo o el motor? Este está transformando, ¿sí? El dínamo y el coso, la segunda opción, que son los dos casi dínamos, transforman energía... mecánica. Gracias. Energía mecánica en energía eléctrica, ¿sí? Eso es lo que hacen. Por eso la bicicleta, usaban ese dínamo viejo, transformaban la energía mecánica de pedalear en energía eléctrica para la lámpara.
Bien. Bueno, yo sé que son un montón de temas, pero bueno, por suerte está todo relacionado con el parcial del jueves. ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Hay alguna precisión en cómo va a ser el Davo mañana? O sea, duración y eso. La duración todavía no la tenemos porque no decidimos cuántas preguntas, pero la mayoría son verdaderos, o sea, no verdaderos falsos, multiple choice. Tenemos que ver todavía si hacemos alguna de desarrollo. Pero, no sé, media hora, por ahí 45 minutos, vamos a ver, ¿sí? ¿Cuánto le ponemos? Pero la mayoría son de multiple choice. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos, que les haya quedado? Yo ahora hablo con Mike a ver si... Igual debe ser un problema de algún signo que no me estoy acordando de la fuerza magnética. Esto de que te queda el mu para abajo, en realidad debe quedar para arriba, o la fuerza magnética debe quedar para arriba porque debe tener dos menos que se cancelan. Pero bueno, ahora lo miro a ver si de última le saca la duda si ya puede, ahora en un ratito en la teoría. ¿Sí? Claro, yo tengo acá la fórmula, dice la normal, así que debe ser simplemente eso, como si digo, la normal en una positiva y otra negativa, eso solo es. Sí, seguro que tiene que ver con eso, que al final la fuerza magnética te queda hacia arriba. Así que bueno. Bueno, todos los éxitos para mañana y para el jueves les tengo toda la fe, chicos, les va a ir bien. Dale, nos vemos, Mique. Nos vemos, chicos. Muchas gracias, nos vemos.